Nuestros amigos de Conexión Radio 20, bueno, un gusto volver a vernos en este programa. Es tiempo de Ya, ya, avivamiento. Muy contentos de compartir todo lo que hemos podido avanzar, ya casi en la recta final. Programa ya número 14, nos quedan 2 programas. Terminamos eh, esta sesión de ese Salmo 119 que nos ha bendecido tanto, ¿no? Ha sido bien, bien especial. Gracias a todos los que nos escriben, se conectan a través de Conexión Radio 20 y también a través de @reedificando ministerios. Hoy un tema importante y es acerca de los juicios de Dios. Y bueno, quiero iniciar como siempre leyendo primero nuestro Salmo 119, el verso 156. Dice de la siguiente manera: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Creo que todos los que escuchamos la palabra juicio siempre nos suena como a castigo, condenación. Bueno, expliquemos a nuestra audiencia un poquito acerca del tema de los juicios. Bueno, el juicio tiene que ver con el inicio del versículo de hoy. Y es que Dios no hace juicio sin misericordia. Para Dios es importantísimo dar ese tiempo a que la persona pueda actuar para luego poderla corregir. Esa misericordia es para que la persona caiga en cuenta de su situación en la que está viviendo en pecado contra Dios y está haciendo cosas que a Él no le agradan. Y muy seguramente todos hemos escuchado como la advertencia del Señor: pare, no siga, corrija su camino. Y sí, claro, mientras esa advertencia y el juicio o la disciplina de Dios, hay un tiempo. Ya. Y es el tiempo de las misericordias de Dios. Pero muchos estamos determinados a que como pues no pasa nada, seguimos adelante, hacemos caso omiso de la advertencia del Señor, claro, y no corregimos porque vemos que no pasa nada. Dios es eterno y Él no está en el tiempo, y siempre debemos estar atentos a eso, que el Señor nos da a nosotros un tiempo en la tierra y pueden ser años. Entonces, sí, pues nosotros sí tenemos medida del tiempo y por eso creemos que los juicios de Dios pues no van a llegar, sí, porque estamos en su misericordia, pero la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios sobre el pueblo creyente y sobre el impío o el incrédulo es diferente, porque ellos están condenados, ellos no se han convertido, ellos viven en continua condenación y están queriendo hacer las cosas en su carne, el diablo manejando sus mentes y todo, mientras que nosotros como creyentes tenemos a Cristo. Y entonces ya. Cristo ya murió por nuestros pecados, Cristo nos perdonó, Cristo nos dio su vida y Él ahora, a través de su Espíritu Santo, nos puede mostrar claramente cómo corregir el pecado, porque su juicio fue el de nosotros en la cruz. Él fue juzgado por el pecado nuestro, por nosotros lo hizo pecado. Entonces la justicia de Dios fue hecha en Jesús, por eso el perdón fue extendido a nosotros. Pero también es importante vivir en consecuencia, entender ese juicio de Dios en Él. Sí. Entonces, si Dios ya juzgó el pecado, si Dios ya la paga del pecado fue la muerte de Jesús, yo ahora ¿para qué vivo? Pues vivifícame en tus juicios. Es a través de esa libertad que Jesús nos dio que ahora nosotros podemos distinguir perfectamente el bien del mal, saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Yo creo que, bueno, se puede puntualizar un poco más, ¿cierto?, en aspectos, eso que acabas de decir, porque esa sería la explicación del Evangelio, ¿no? Estos 3 elementos, tú nombraste 3 cosas que van juntas, de parte de Dios para nosotros: misericordia, juicio y justicia. Esos son los 3 elementos que Dios provee, ¿no? Misericordia, que Dios no le da al hombre lo que merece. El juicio es la ejecución, la muerte, en este caso desde Génesis 3:15, Génesis 3:19, 3:20, la muerte del Cordero, ¿cierto? Que toma nuestro lugar,
que señala directamente hacia la persona de Jesús. Ahí está el juicio, ¿cierto? Y la y la justicia, que es lo que nosotros recibimos a cambio, ¿cierto? Esos son los tres elementos de parte de Dios para nosotros. Pero y los tres elementos de nosotros para Dios, bueno, los tres elementos, el primero es la muerte, el segundo es el pecado y el tercero es la condenación. El hombre está muerto, está separado de Dios, vive en sus pecados y delitos, o más bien está viviendo en la muerte, está muriendo cada día más, por eso está condenado. No es porque él quiera estar condenado, es simplemente porque vive en una condición separada de Dios. Es la consecuencia. Es la consecuencia y por obvias razones vive esa condenación. Así que para esos tres problemas hay tres soluciones, ¿no? El hombre merece la muerte, pero Dios le da misericordia. Porque ¿cierto? Cristo muere por él. Porque Cristo muere por él. En su lugar. Así que esa misericordia sigue siendo la cruz, sigue siendo la obra de Jesús en la cruz. Sí, estoy bien, ¿cierto? Y le da gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. En este caso es la justificación, la vida eterna, la santificación. Entonces, no es que el hombre quiera vivir condenado. El hombre está condenado porque está separado de Dios y tendiente al pecado, pero Cristo vino a solucionar eso, ¿no? Y creo que por eso el elemento juicio y vida están unidos aquí en este versículo. Vivifícame conforme a tus juicios. Importantísimo eso. Pensemos en eso un poquito. Sí, la libertad con que Cristo nos hizo libres porque Él recibió el juicio por nuestra maldad. Uh-huh. Entonces el creyente no está esperando ser castigado, el creyente no está esperando el acoso de Dios, el creyente no ve un Dios castigador, el creyente ve a un Padre amoroso que lo está llamando siempre a mejorar. Sí. Siempre Dios está atento a que el ser humano viva justificado, uh-huh. Viva hecho hijo de Dios, viva con todas las bendiciones espirituales que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Uh-huh. Entonces la situación de un hijo de Dios no es angustiosa, no es ansiosa, no es temerosa, es totalmente confiado en su Padre. Porque sí. Ahora su Padre le ha provisto de esas sagradas escrituras, le ha provisto de su espíritu y le ha hecho entender la salvación que tiene en Dios. Entonces sí. No está esperando los juicios del Señor, está esperando de Él una corrección, una disciplina, una orientación. Y ahí lo que hablaba ya al comienzo, el Hijo de Dios que disfruta de esa justificación ha aprendido a tomar la cruz, porque es recíproco. Jesús murió en la cruz, pero Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces el Hijo de Dios está dispuesto a dejar todo aquello que a Dios le desagrada para vivir el bien. Entonces podríamos decir que para evitar estar muerto, para evitar estar en pecado y para evitar la condenación se necesita el juicio. Obligatoriamente, ¿no? Y bueno, hay imágenes en la Biblia que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, en la ley se decía que el sacerdote tenía que poner aparte obviamente la piel de la carne, ¿no? Y para ello pues usaban el cuchillo que era pues, muy afilado como un bisturí hoy, ¿no? Y se llamaba cercenar, ¿no? Ese es el mismo término. Dividir, incluso se usa para el término divorciar también, es cercenar, poner aparte una cosa de otra. Eso nos indicaría entonces que el juicio es poner una cosa aparte de otra. Es que si a ti se te pega un animalito y se te adhiere, pues el juicio, ¿qué sería? Apartar el animalito que se te adhirió a la piel para evitar que te haga daño y que él también incluso pues pudiera también hacerse daño a él, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Así que se necesita el juicio. Se necesita y entonces vamos a la parte práctica, porque esa es para hablar de la salvación, de lo que Cristo hizo en nuestro lugar para librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación. Pero y en la vida práctica del creyente, porque yo creo que todo creyente vive juicios. De alguna manera hay momentos en que Dios le dice, usted se aparta de esto, pilas con esto, aléjese de aquí. Todo eso tiene que ver con juicios. Hablemos de eso en la práctica. Es que ese es el punto de llevar la cruz.
Llevar la cruz es entender sí, claro, que yo ya no vivo para el mundo, ya no vivo para los deseos de mis ojos, para la vanidad de la carne. El juicio es estar separado para Dios. Sí. Estar continuamente atento a no ofender a Dios, a vivir para Él, a agradarlo a Él. Y eso significa lo que Jesús dijo. Yo no he venido a poner paz entre ustedes, sino a poner espada, la mamá contra su hija, el hijo contra el padre. ¿En qué sentido lo dijo Cristo? En el juicio. Ya. Es decir, si su papá, si su mamá le piden hacer cosas en contra de Dios, pues le va a tocar a usted rebelarse, decir no lo hago y asumir las consecuencias, porque también lo dice el Señor, que aquel que se aparta para Él y es perseguido, vituperado por causa de su nombre, aún mintiendo, pues será bienaventurado. Entonces, ese aprender a sufrir los juicios, a vivirlos y las consecuencias de ellos, como Pablo, como los apóstoles. Ellos vivían en continuo juicio hasta con sus mismos hermanos, porque ellos estaban dando a conocer la iglesia, el nuevo hombre, y pues para los judíos era terrible lo que ellos estaban haciendo, pero ellos sabían que estaban en la verdad y lo necesitaban hacer. Entonces, el juicio es ubicarme dentro de la voluntad de Dios, en medio de un mundo y aún de hermanos en Cristo que no entienden la verdad que Dios está. Ahí es donde cabe precisamente el concepto de que para hacer un juicio se necesita una capacidad de discernimiento. Los creyentes nos han enseñado, no, es que ustedes no juzgan, no hay que juzgar a nadie, pero no es lo que la Biblia dice. En general, la Biblia dice que nosotros debemos hacer juicios, pero note la diferencia entre juicios y condenar, acusar, murmurar, son cosas totalmente diferentes. Nosotros ni murmuramos, ni acusamos, ni condenamos a nadie. Ni juzgamos intenciones, el por qué hizo las cosas. Porque no conocemos los corazones de las personas, ni el propio corazón lo conocemos nosotros. Así que hacemos juicios, pero en ese sentido juicios es la capacidad de discernir, es la capacidad de diferenciar entre bueno, malo, entre alto, bajito, entre lo que conviene y lo que no conviene, y en ese sentido no solo hacemos juicio hacia afuera, hacemos juicio hacia nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no os conocéis ustedes? ¿No se conocen ustedes a ustedes mismos? Creo que pudiéramos partir de que si usted quiere vivir un avivamiento, una buena vida en Dios, lo primero que tiene que aprender es hacer juicios. y al primero que tiene que poder mirar al espejo y decir, ¿fallaste? Es así. Probados si estáis en la fe. Examinados, eso es juicio, examinar, un examen. Entonces, ese examen es importantísimo todos los días. Nosotros hablamos del devocional diario, el mirar a Dios, el abrir la Biblia, pero realmente el devocional me lleva a mí a avanzar en esa parte de santificación, en ese gozar de ese poder, esa vida eterna que Dios me ha dado y que puedo caminar como a Dios le agrada. Entonces, en ese juicio diario yo debo entrar a pedir perdón, a tener compromisos, a apartarme de las personas que no convienen. La Biblia da muchísimas recomendaciones en Proverbios. Y si pudiéramos hablar de un libro que habla de juicios, es decir, de saber juiciosamente qué hacer, pues es Proverbios. Allí nos dice de qué no debemos hacer, de quiénes debemos apartar, cómo debemos llamar a otros a reconvención. Allí nos da muchas pautas de cómo vivir para Dios. Oiga, eso es importantísimo. ¿Por qué el juicio? Y creo que hay un punto que hemos nombrado, otra palabra muy interesante que muchos creyentes la malentienden, y es la palabra santificación. El término santificar significa apartado para. En este caso, solo Dios puede santificar, ¿cierto? Es Dios quien nos aparta. ¿Cuál es el lío? Que Dios tiene sus manos limpias y allá, por ejemplo, el estuche de las gafas de mi esposa pudieran estar con polvo. Dios es perfecto, Dios es puro, no acepta ni siquiera una mínima partícula de polvo en ese estuche. Dios quiere santificarla, es decir, Dios dice, yo quiero ese estuche. ¿Qué debe hacer antes? Un juicio. ¿Qué es juicio?
limpiar, purificar, perfeccionar. Por eso la cruz primero. Por eso el creyente que no pasa por la cruz primero no puede vivir la santidad. No hay manera de que la viva. Por eso dice a los santificados, llamados a ser santos. Entonces, listo, ok, ahora está en las manos de Dios. Ya Dios la tomó, ya su vida le pertenece a Dios, pero como usted sigue en este planeta y acá sigue cayendo polvo, y aquí seguimos caminando y nos ensuciamos los pies, pues definitivamente hay que hacer juicio. Ese lavar de los pies era una forma de juicio. O sea, hay muchas formas de juicio en la Biblia. La gente cree que juicio es que va a caer un meteorito a la tierra y va a acabar con todo. Pero no están entendiendo que juicio es cuando Dios está separando el trigo de la cizaña, está sacando a luz la hipocresía, está exacerbando para que el malvado saque lo que de verdad es y el bueno saque lo que de verdad es. Oiga, interesante el tema acerca de los juicios de Dios. ¿Ha vivido usted juicios de Dios? ¿Has vivido juicios de Dios? Hay juicios en medio de las enfermedades. Cuando Dios toca el cuerpo, el cristiano saca lo que hay adentro. Ya. Y es algo que es muy mal entendido. La enfermedad es mal entendida en el juicio, porque el juicio creemos que es para mal, pero el juicio siempre viene para bien. Entonces, una enfermedad en un creyente es para que se purifique, para que se santifique, para que tenga un tiempo de quietud. Muchos se enferman porque el Señor les ha dicho estén quietos y ellos no dejan de voltear, otros les ha dicho el Señor no coman de esto y no han hecho el juicio. No han sido juiciosos. Entonces, en ese sentido, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos juiciosos, aceptemos las normas, aceptemos las cosas que Él nos está diciendo para que vivamos bien. Entonces, uno de los juicios más malentendidos es la enfermedad porque viene por muchísimas causas, pero hacemos las de los amigos de Job. Nosotros siempre estamos juzgando el por qué y seguramente es pecado y el demonio y un montón de cosas, pero no estamos viendo que el Señor es el que muchas veces está queriendo sacar a través de una enfermedad paciencia, unidad en la familia. A veces alrededor del enfermo vienen muchas personas a visitarlo, hay reconciliaciones entre familiares, hay muchos motivos de una enfermedad. Entonces el juicio que viene como enfermedad a las personas es algo que también debemos nosotros como creyentes entenderlo. Si alguien incrédulo se enfermó, ¿qué quiere Dios? Que llegue a Cristo. Es la búsqueda de un alma a través de una enfermedad, el perdón. Tú tocas algo que me parece, perdón que te interrumpí, pero no solo Dios saca cosas de nosotros, también hace juicio, no solo para sacar esas cosas, sino también para darnos cosas, antes de darnos cosas. Es como cuando usted como mamá tiene un pan o una fruta, no sé, y le dice al niño, bueno, venga a ver, toma, comas esta fruta, y cuando usted ve, el niño tiene las manos puercas. ¿Usted qué le dice? Vaya, báñese, primero juicio, o sea, primero hay que limpiarse, primero hay que purificarse y ahí sí va a poder recibir lo que Dios tiene para usted. Entonces mire que si valoráramos los juicios de Dios, de verdad pudiéramos recibir tantas cosas preciosas de Dios, pero nos han enseñado es a qué, a huir, porque nos parecen que los juicios de Dios son injustos. No son benéficos. No son benéficos, pero Dios que nos conoce sabe lo que nos conviene y lo que no, y de alguna manera los juicios obligan a que nos demos cuenta que sí y que no nos conviene a cada uno, porque ahí hay algo, y es que es particular. Porque lo que es debilidad de uno no es debilidad de otro, así que por eso no podemos juzgarnos todos igual, de la misma manera, porque él tuvo una lucha con el alcohol, el otro nunca tomó alcohol, entonces él no tiene la misma lucha que aquel. Y creo que nos hemos perdido de vivir el verdadero avivamiento, de experimentarlo por esa cosa, porque hemos malentendido un tema tan importante. El avivamiento es vivir bien, el avivamiento es disfrutar de los juicios de Dios. Eso es lo que está también diciendo el versículo, porque el Señor es completo, el Señor, esta mañana orando, el Señor no es bonachón, que es la expresión.
El Señor no siempre está haciendo cosas buenas porque Él es bueno y a todo el mundo le está haciendo bien porque es que a Él le gusta hacer el bien. No, Dios es justo. Sí. Y por eso hace juicio. Y por eso a cada uno, como dices tú, Sí. nos da lo que necesitamos. También necesitamos de su disciplina, necesitamos de su corrección, necesitamos de su dirección y siempre usará todo para nuestro bien. Eso lo dice allí Romano. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a él, pero es al que ama a Dios, el que entiende el amor de Dios, el que se está dando a Dios porque realmente él entiende ese avivamiento, esa gran provisión de Dios para vivir en cualquier circunstancia, para entender por dónde es que debemos de ir. Entonces los juicios nos ayudan a crecer y madurar. Una persona que no es juiciosa no ha aprendido a vivir en avivamiento de los juicios de Dios. A mí hay algo que me llama la atención respecto a los juicios, que los puedo ver en la Biblia en todo lado, que siempre tienen un elemento y es el elemento soledad. Todo juicio tiene el elemento soledad, es decir, hay un punto de cruce, ¿sí? En el que está esa soledad. ¿Pero por qué está esa soledad? Es como cuando yo voy a partir una naranja. Yo la partí, pero quedó ahora una extensión, una división, un espacio entre ellas dos, ¿no? Nace el bebé, yo le corto el cordón umbilical. Hubo una separación. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué ese elemento de separación? Porque es el momento en que nosotros nos hacemos responsables, es el momento en que crecemos. Es decir, los juicios nos ayudan a crecer. Si al niño no se le corta el cordón umbilical, pues en esencia no va a crecer, no va a madurar, no se va a desarrollar nunca en la vida. Entonces es como que lo que Dios nos entrega, que ahora ya no es solo que vino de Dios, ahora me pertenece a mí. Ahora yo tengo el control para administrarlo. Tengo un fruto del juicio de Dios. Importante. Por eso teníamos en el material hoy planteado algo, y es el nuevo nacimiento es un juicio. No solo la obra de la cruz es un juicio, el nuevo nacimiento, el bautismo es un juicio necesario. ¿Cierto? Porque también fuera de saber que nos hacemos responsables, nos ubica. Sí. Entonces ya sabemos que pertenecemos a y que ahí solamente Dios va a estar y que por lo tanto nosotros vamos a poder vivir esa nueva vida que Dios nos ha entregado. Entonces, el nuevo nacimiento pues es apartarse del reino de las tinieblas y Dios trasladarlo al reino de la luz. Sí. Entonces, unas eran las normas para el reino de las tinieblas, pero ahora son otras las que vivimos bajo el reino de la luz. Son los verdaderos beneficios, los otros son un engaño. Entonces, el apartarse significa entendimiento de dónde estoy, me ubica, cuáles son mis libertades, cuáles son los beneficios. Nos hace conscientes de la vida eterna, que es la que casi nadie ve. Por eso es tan difícil poder hablar con un creyente y hacerle entender la eternidad que hay en su corazón, que se pueda presentar a ese Dios que conoció el pasado, el presente y el futuro y que está totalmente cuidándolo, guardándolo, protegiéndolo, pero es que estoy mal, pero es que no tengo plata, pero es que mire enfermo, pero es que mire esto, pero es que mire aquello. Hermano, hermana, miren al Señor y entiendan lo que le está haciendo, sí, claro. Porque como andamos en juicio en el sentido de perfeccionamiento, Él no nos va a dejar seguir igual. Él siempre va a querer que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que maduremos, que nos hagamos responsables totalmente. Dios no hace todo por nosotros. Él trabaja con nosotros. Que realmente el juicio tiene el objetivo de quitar de nosotros todo lo que resta la vida, todo lo que nos resta vida, todo lo que nos resta el avance, el fructificar, el progresar, el avanzar. Y realmente creo que por eso los juicios de Dios son tan importantes y tienen que ver con el avivamiento.
porque en esencia es Dios llamándonos a la vida, pero llamándonos a la vida desde un punto de muerte, o sea, pasando de muerte a vida, de tinieblas a luz, a su luz admirable. Y creo que por eso la importancia de ver los juicios y poder decir, Dios, úsame conforme a tu misericordia. La salmista lo decía también, pero muchos creyentes jamás piden algo como eso, porque creen que pedir juicio, mejor dicho, es que les va a caer, ¿no?, a una avioneta encima. Dios los va a acabar. Que Dios los va a acabar, y realmente Dios quiere ayudarles, Dios quiere fortalecerlos, Dios quiere animarlos. Y cuando nos exponemos al juicio de Dios, a veces recibimos al contrario, de parte de Dios, bendiciones. Sí. Encontramos que Él está agradado con nosotros. Encontramos que Dios también nos recompensa por las cosas que hacemos. No siempre Dios está mirando el punto negro en la hoja blanca, no. Dios es un Padre que está tratando de ayudarnos en nuestras debilidades, no de caernos encima por ellas. Wow. Y eso es muy importante, entender a Dios en ese juicio tan perfecto que Él tiene, porque el juzgarnos es el seguirnos santificando, el seguir diciendo, ven conmigo, camina conmigo, yo estoy ahí. Se me viene una imagen mientras hablas, por eso digo wow, porque me gusta, porque creo que la imagen es como esa persona que se autoevalúa, pero se autoevalúa, pero también otros lo evalúan. Entonces, usted está en una competencia y el momento del juicio es cuando levantan el letrero, 10, 10, 10, y usted dice, ok, gané, ¿sí? Fue un momento de juicio, pero al mismo tiempo es un momento de victoria. Por eso la mayor victoria para el creyente siempre va a estar en la cruz. La victoria de victorias de todo el planeta y de toda la historia se llama la cruz. Por eso no podemos evitar. Usted quiere tener una vida victoriosa, hay que aprender a ir a la cruz, a entender lo que Cristo hizo, pero a entender también el negarse a sí mismo, porque es la mejor victoria que podemos tener, porque estamos renunciando a nuestras pasiones, a eso que nos detiene, estamos renunciando a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas palabras, estamos nosotros mismos haciendo juicio a nosotros mismos, como dice el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Eso es un juicio, ¿cierto? No se olvide de los beneficios de Dios, eso es un juicio, eso estoy obligándome, es disciplina, todo eso tiene que ver con el juicio de Dios, y creo que nos hace crecer, nos hace avanzar. Oiga, vamos a volver a leer el texto. Terminamos entonces en el versículo 156, dice, muchas son tus misericordias. Observa hoy las misericordias de Dios, cuántas formas que Dios utiliza, y seguramente está utilizando nuestra conciencia, las voces de otros, una canción, una frase, un programa como estos, puede ser un elemento de juicio. Porque va a ser que de pronto algunos se endurecen y van a decir, no, yo no vuelvo a ver eso, yo no quiero escuchar eso. Otros van a decir, uy, sí, yo necesito esto. Y entonces inmediatamente Dios va a entrar en acción, inmediatamente Dios va a bendecir. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Me gusta esa palabra conforme, porque creo que implica que Dios nos conforma, que Dios nos da moldeo, nos forma a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso son los juicios, para que nos parezcamos a Él siempre. Bueno, muchas gracias, de verdad. Creo que es un tiempo muy bonito lo que estamos pasando en Conexión Radio 20, @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento, y bueno, los invitamos a participar en el próximo programa, a revisar los programas anteriores también, que ustedes puedan explorar el tema en orden y disfrutarlo, y también compartir con otras personas. Mis amados, de verdad, un gusto compartir. Se nos acabó hoy el tiempo, pero agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Un saludo de despedida. Dios les bendiga, disfruten de los juicios de Dios, son benéficos. Bendiciones.